cómo hablar de sexo con mi hijo adolescente de 13 a 16 años. Pues justo como dice Juan Ramón, ¿cómo hablarles a nuestros hijos adolescentes de sexo? Luego hay muchos padres que no saben cómo abordar el tema y que están preocupados y no tienen el toque necesario. Pues no se preocupen si usted está en este caso, porque Irene Moreno, nuestra sexóloga, nos va a platicar qué es lo que debemos de hacer. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, feliz de la vida. Pues Hola, ya Irene. despidiendo prácticamente a estas ricas vacaciones Sí, de Pascua. ¿verdad? Ya Casi se va. Ay, tristemente, pero bueno, mira, creo que ha sido también una oportunidad para muchos padres de familia la convivencia con sus hijos y con sus hijas. Y en esta etapa de la adolescencia, pues claro, es una efervescencia hormonal que produce cambios en el estado de ánimo, se vuelven Como un temperamentales, volcán, son como un volcán. Y lo que no pudiste sembrar durante la infancia va a ser difícil que en este momento, si tú no les hablaste de sexo, decidas hacer la gran conversación. Recordemos que la educación sexual es algo con lo que tenemos que trabajar desde el inicio de la vida de nuestro hijo, de nuestra hija. Pero bueno, si no lo hicieron, hay muchas maneras en que podemos acercar esta información a nuestros jóvenes. Hay libros, por supuesto, hay libros, hay cursos, hay talleres a los que tú puedes llevar a tu hijo, hay terapias. Pero ¿para qué llegar a este punto si finalmente la educación sexual debe de salir de casa? Es el lugar en donde tiene que ofrecerse. No, para los padres, ¿no? Para que sea una guía de cómo tratar a sus hijos, pues. Es que es mejor que los hijos les pregunten a los padres, porque de repente le preguntan a lo mejor al amiguito y el amiguito también está igual de confundido y les da una información absolutamente, o te habla de sus fantasías. Y entonces tú dices, no, pues es que sí, mi amigo ha tenido 18 encuentros sexuales con diferentes mujeres, y la verdad es que forma parte muchas veces de la fantasía de los chavos. Claro. Un tema muy importante durante la adolescencia es el bullying y el acoso sexual que se puede dar entre compañeros, por ejemplo, a través del Facebook. Esto del sexting, en que se están subiendo las fotografías que las chicas mandan, por ejemplo, con poca ropa o sin ropa para sus novios, sus galanes, o entre amigas, luego las suben en la red y este tipo de cosas. Entonces, en la educación sexual es muy importante hablar del respeto y del autorrespeto, de lo que significa el ponerte en poca ropa o en situaciones que pueden comprometerte, subir una fotografía, confiar en alguien que después puede traicionarte. Es súper importante que hablemos de este tema. Es una edad en la que generalmente tienes tu primer amor. En la secundaria es como el primer enamoramiento. Hay que hablarles a los chicos a esta edad de lo que significa estar enamorado, hablar de las relaciones de noviazgo, hablar de las relaciones de noviazgo sin violencia. El tema de la violencia, desafortunadamente, lo vemos muy frecuentemente desde estas etapas de la vida. Cuando hay una baja autoestima de parte del chico o de la chica, es muy factible que se enreden en relaciones, en situaciones violentas, ¿no? Y conflictivas. Entonces, dentro de la educación sexual, hablar de lo que es un noviazgo saludable, sano, bonito, de lo que es el verdadero amor, es un tema fundamental. Que lo tienen que ver también desde casa, yo creo. Evidentemente. El ejemplo habla por sí mismo. ¿no? Porque luego hay unas grandes incongruencias. No fumes, yo fumo. No tomes, yo Exacto, tomo. hay que poner el ejemplo. Las relaciones tienen que ser de respeto y yo me la paso, bueno, gritándole a tu papá. Almohadazos y fregadazos con mi pareja. Entonces, claro que el ejemplo es muy importante, pero también se vale decir, eventualmente, yo, mira, hago esto, pero no es lo mejor. Ojalá tú pudieras Así yo tengo un error, ¿no? mejores Lo relaciones. acepto. También aceptar esto, ojalá tú puedas construir mejores relaciones. Hablar del uso correcto del condón y enseñarle a nuestros hijos cómo se debe usar el condón. Muchos chavos saben que deben usar condón, pero aunque no lo crean, no saben cómo debe de usarse. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos eso? A lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor tu papá o mamá no tienes ni siquiera la técnica o la práctica para saber usar un condón. Vayan a una condonería. Hay lugares que no son sex shops, que son condonerías, en donde se da educación sexual para las familias. Aquí en el centro histórico de la ciudad, en la calle de Regina, hay un espacio que se llama Diversex, donde llegan las familias, los papás con las hijas, con los hijos, y les enseñan cómo usar un método anticonceptivo, cómo se usa un condón, de qué manera puedes tener la práctica de sexo protegido. Seguro. Que es súper importante. A los 13 años los niños ya deben de tener esta información. Claro, porque luego los papás no les gusta la idea de que sus hijos ya tengan relaciones, y justo lo platicaba con Miguel hace rato, pero pues, a ver, es la realidad, es posible y probable que pase. Entonces, ya que sabemos que va a pasar, pues mejor hay que guiarlos, ¿no, Irene? Claro, y sabemos además, porque esto ya se ha estudiado muchísimo y está comprobado, que cuando tú das educación sexual a edades tempranas, se pospone el inicio de las relaciones sexuales, porque hay conciencia, hay conocimiento, sabes cuáles son las implicaciones de las relaciones sexuales. Entonces, cuando hay esta conciencia, puedes justamente tomar las decisiones desde otro lugar, desde el lugar de la información, desde
desde el lugar de yo me quiero, me convendrá esta persona, cuido. me voy a cuidar, es mi momento, y esto hay que hablarlo con tus hijas y con tus hijos. A los 13, 14 años, a ver, hijos, es probable que se encuentren con la posibilidad de tener relaciones sexuales. Analicen si se sienten preparadas o preparados. Analicen si la persona con las que la van a tener realmente vale la pena, merita que tú le entregues algo tan importante como intimidad, tu cuerpo, y que no te pongas en riesgo de un embarazo, en riesgo de una infección de transmisión sexual. Hay que hablar de infecciones de transmisión sexual, hay que hablar de métodos anticonceptivos, hay que hablar de uso correcto del condón, hay que hablar de amor propio, de autoestima, de amor hacia los otros, de respeto hacia los demás. Son varios temas los que abarca la educación sexual, porque aunque que lo hagan son fundamentales. Por primera vez tienen que saber los niños que pueden quedar contagiados de alguna enfermedad, claro, o embarazos no deseados si no se protegen correctamente. Hay esta falsa creencia de que si lo hago una vez nada más, o que en mi primera vez no pasa nada, y la verdad es que hay muchas historias de primeras veces o únicas veces que traen consecuencias que no siempre son las deseables. Entonces, sí es básico que nosotros hablemos abiertamente. Y por esto también que mencionabas, que creo que es importante el del bullying, ¿no? Que entre los amigos y entre las amigas hay esta situación. Entonces, ¿cómo tratar ese asunto también en respecto a las relaciones? Porque fíjate que muchas veces el bullying es tú ahí eres la que no ha tenido relaciones sexuales, o el que no ha tenido relaciones sexuales, loser, etcétera, una serie de, no hagan caso de adjetivos para descalificar a la chica o al chico en cuestión. Y entonces, bueno, es importante decirle a tu hijo, la relación sexual, el inicio de tu vida sexual tiene que ser algo, una decisión propia, no desde la presión ni de la pareja. Esto es súper importante, porque eso es violencia. Exacto. Ni por supuesto del grupo de amistades, porque muchas veces el inicio de estas relaciones sexuales se dan en ese contexto, en la presión del grupo, en la presión o chantaje de la pareja. Híjole, ¿y qué tal si yo no tengo sexo con él y entonces me deja y se va con otra? Que esto es muy común, ¿no? En las relaciones entre los chavos, es que si yo no le doy lo que él quiere, es probable que se vaya con alguien más. Si nosotros le decimos a nuestra hija que es suficientemente valiosa para que el chavo con el que esté sepa esperar a que ella esté decidida, se sienta segura y que quiera dar este paso, yo creo que esto es fundamental. Pero igual los niños, igual los jóvenes. Los chicos también. El hecho de ser hombre no te da la posibilidad ni te obliga a tener relaciones sexuales múltiples con quien se ofrezca. Porque soy hombre, yo debo de estar siempre disponible. También cambiar estos paradigmas. Este concepto, ¿no? Los chavos también tienen que darse a desear, también pueden decir no. Háganse los difíciles, también por poner favor. difíciles. Creo que esto es básico, ¿no? Que rompamos estos esquemas típicos de la mujer tiene que esperar, el hombre tiene que estar siempre dispuesto. También enseñar a nuestras hijas que eventualmente tienen derecho a tomar iniciativas, ¿no? Por ejemplo, si les gusta un chico, ¿por qué no? Que puedan en un momento dado sentirse seguras de que ellas pueden tomar esta iniciativa, pero nuevamente, desde este lugar de autoestima y de autorrespeto. Oye, Irene, ahorita dijiste algo que yo quiero así resaltar, y que la gente que nos está viendo, entre más informados estén nuestros hijos, más se tardan en tener relaciones. Está esto comprobadísimo, incluso en países donde la educación sexual comienza desde la etapa preescolar, se sabe que los niños, que las niñas empiezan a tener relaciones sexuales más tardías y además con protección. Esto es súper importante. Claro. Cuando empiezan a tener relaciones sexuales, lo hacen con protección. Seguro. Porque tienen la información y saben las implicaciones. Claro, Irene, pues muchísimas gracias. A y ustedes. Ya escucharon el consejo, la gente que nos está viendo, hay que hablarles abiertamente de sexo a nuestros hijos. Y bueno, el tema de mañana, los 3 factores fundamentales que influyen en la relación de pareja, así que también mucho ojo y mucha atención.